Hola, ¿qué es el Parkinson? A continuación, va. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson afecta a las regiones del cerebro que producen dopamina, un neurotransmisor que permite los movimientos voluntarios y precisos, finos, además de otras funciones no relacionadas con la motricidad. Los síntomas principales de esta enfermedad, descrita por James Parkinson en 1817, incluyen los temblores en reposo, la rigidez muscular y la afectación del habla y de la marcha. El Parkinson suele iniciarse entre los 50 y los 60 años, aunque no es infrecuente que empiece a partir de la década de los 30. El curso de esta enfermedad es crónico y normalmente provoca incapacidad severa en la persona que la sufre al cabo de unos 10 años. Si bien algunos tratamientos pueden aliviar los síntomas, una vez desarrollado el Parkinson no tiene cura. Causas de esta patología. Los síntomas del Parkinson son consecuencia de la degeneración de estructuras cerebrales subcorticales, la destrucción de neuronas dopaminérgicas de los ganglios basales, especialmente de la región conocida como sustancia negra, dificulta múltiples funciones cognitivas y motoras. Las causas del Parkinson son desconocidas. Se sabe que existe un componente genético, ya que el 15% de personas diagnosticadas tienen familiares cercanos que también sufren o han sufrido de este trastorno. El desarrollo de Parkinson probablemente se deba a la combinación de mutaciones de varios genes. La exposición a alguna toxina como las presentes en pesticidas, herbicidas y metales pesados se considera también un factor de riesgo, si bien la importancia de estos factores ambientales parece menor que el de los genéticos. Síntomas. Los primeros síntomas del Parkinson suelen incluir algunos temblores que se intensifican de forma progresiva. Lo mismo sucede con el resto de síntomas que se relacionan también con el movimiento. Otros de los signos tempranos son la rigidez de los brazos al caminar, las dificultades para articular sonidos y la falta de expresividad facial, la cara de máscara, característico de esta enfermedad. Posteriormente, todos estos síntomas empeorarán al aumento del grado de afectación cerebral, evolucionando en muchos casos hacia el diagnóstico de demencia causada por el Parkinson. Temblores de reposo. Los temblores de reposo son lentos y amplios y se producen en una parte del cuerpo que no está realizando ningún movimiento. Son muy característicos del Parkinson, hasta el punto de que en muchos casos se denomina temblores parkinsonianos. Normalmente empiezan en una de las manos, pero a medida que la enfermedad avanza se generalizan a los dos brazos y puede llegar a afectar también a las piernas y la cabeza. En general, los temblores de reposo se dan junto con rigidez muscular y lentitud motora y se producen en menor medida durante los movimientos voluntarios. Rigidez muscular. El aumento de tono muscular que se produce como consecuencia del Parkinson da lugar a su vez a rigidez de los músculos que limita los movimientos y produce dolor. Es característica del Parkinson que conocemos como rigidez en rueda dentada. Consiste en que cuando otra persona mueve las extremidades afectadas del paciente, estas se van deteniendo, mostrando una resistencia excesiva, como si hubiese algo que trabe las articulaciones. Sin embargo, el problema no está en las articulaciones, sino en los patrones de activación muscular que ordena el sistema nervioso en tiempo real. Bradicinesia o lentitud motora.
El Parkinson dificulta progresivamente los movimientos, sobre todo los de las extremidades. Esto disminuye la capacidad para llevar a cabo tareas manuales sencillas que cada vez se realizan con mayor lentitud. También hace que resulte más difícil incorporarse y caminar. Por otro lado, las dificultades causadas por estas dificultades motoras también hacen que exista poca disposición a moverse, por lo que a los síntomas motores se les añadió un efecto psicológico que se solapa con lo anterior. Problemas de postura y equilibrio. En el Parkinson, los reflejos posturales se ven afectados, dando lugar a una postura encorvada y flexionada, que a su vez provoca falta de equilibrio o inestabilidad postural, facilitando las caídas y haciendo más difícil el desplazamiento. Además, en el caso de las caídas, evitar caer al suelo con todo el peso y después levantarse también cuesta más. Afectación de la marcha. Una de las consecuencias más visibles de los problemas motores que te he mencionado son los cambios en la marcha. Las personas con Parkinson normalmente dan pasos más cortos, arrastran los pies y mueven menos los brazos al andar. Las dificultades se producen en todas las fases de la marcha, de modo que no solo se complica el hecho de caminar, sino que también disminuye la capacidad para iniciar la marcha, para girar y para pararse. Dificultades del habla. Algunos de los problemas del habla más habituales en los casos de Parkinson son la disminución del volumen y las dificultades para pronunciar, derivadas de afectaciones motoras en los órganos articulatorios. Asimismo, la prosodia se altera, el habla se puede acelerar, la taquifemia, y se pueden repetir compulsivamente algunas palabras y frases, la palilalia. Estos síntomas parecen ser más frecuentes en los casos en que la enfermedad de Parkinson cursa con demencia. Como consecuencia, la vida social de la persona se ve dañada y en ocasiones la predispone a buscar el aislamiento. Demencia. Las alteraciones que provoca el Parkinson en el encéfalo pueden hacer que se desarrolle una forma de demencia específica de esta enfermedad. La demencia se diagnostica en un 20-60% de casos de Parkinson, aunque en el resto también puede producirse un grado inferior de deterioro cognitivo. La demencia causada por el Parkinson es especialmente probable si el paciente es un varón, su edad es avanzada, el inicio de su trastorno es tardío o no responde bien a la medicación. En comparación con la enfermedad de Alzheimer, la causa más habitual de deterioro cognitivo grave en la demencia por Parkinson, las alteraciones motoras tienen mayor relevancia al inicio. Eso se debe al déficit de dopamina propio del Parkinson. Por el contrario, los síntomas cognitivos son más intensos en las fases iniciales del Alzheimer. No obstante, a medida que el deterioro parkinsoniano avanza, aumentan los síntomas cognitivos como la pérdida de memoria y los delirios. Los distintos tipos de demencia se diferencian menos entre ellos cuando se encuentran en fase avanzada. Prevención y tratamiento. Una vez se ha desarrollado el Parkinson, sus síntomas se pueden aliviar utilizando distintos tipos de tratamiento. El manejo de este trastorno se lleva a cabo principalmente con medicación que aumenta los niveles de dopamina en el organismo. La levodopa es el fármaco más usado para tratar el Parkinson, sobre todo en sus fases iniciales. Este compuesto incrementa la concentración de dopamina.
A medida que avanza la enfermedad, la levodopa puede perder efectividad, en cuyo caso se sustituye por agonistas de dopamina, como el paramipexol y el ropinirol. Otras formas de tratamiento como la cirugía resultan menos eficaces que la levodopa y fármacos similares. El ejercicio físico y las técnicas de relajación también ayudan a manejar la movilidad en mayor medida, retrasando el proceso del Parkinson. Consejos para mejorar la calidad de vida de la persona con Parkinson. Para mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson es necesario tener en cuenta algunas cuestiones básicas que pueden facilitar prácticas cotidianas como vestirse, comer o ir al baño. Prevención de caídas. La falta de control muscular y la osteoporosis que afecta a los pacientes más ancianos puede favorecer a las caídas y la rotura de huesos. Para evitar accidentes es conveniente eliminar todos los objetos con los que pueda tropezar el paciente, incluyendo alfombras que forman arrugas o escalones que comunican habitaciones. También es aconsejable instalar manillas en las paredes cercanas a las cerraduras de las puertas. Esto ofrece seguridad al paciente, permitiéndole agarrarse de la manilla de la pared mientras abre la puerta. Durante las comidas, una acción tan cotidiana como la de comer puede convertirse en un infierno para aquella persona que tiene Parkinson, ya que llevarse la comida a la boca y deglutirla puede superar mucho más tiempo que el habitual. A esto se le suma el manejo de los cubiertos y las dificultades para masticar ciertos alimentos como la carne o algunas verduras. Para facilitar la tarea, se puede cortar la comida del paciente, cocerla, hacer puré y facilitarle cubiertos o instrumentos que, aunque poco convencionales, le permitan manejar con más seguridad los alimentos. La ropa. Los botones son un gran obstáculo a la hora de vestirse, por lo que es recomendable cambiarlos por cremalleras o cierres. Para evitar los problemas que presentan los cordones de los zapatos, se puede utilizar calzado con gomas elásticas que sujetan bien al pie y son fáciles de sacar. En el baño, se pueden instalar asientos elevados frente a la taza del baño y el lavabo, así como manillas en las paredes. También es recomendable elevar el mobiliario del baño de manera que el paciente pueda acceder a él y mantener el equilibrio sin tener que hacer grandes esfuerzos musculares. Parkinsonismo. El parkinsonismo es una situación clínica que se caracteriza por la rigidez, el temblor, la inestabilidad de postura y la bradicinesia. Las principales causas de parkinsonismo son la enfermedad de Parkinson, la degeneración neurológica y síndromes irreversibles provocados por drogas o toxinas. Para finalizar, Fatality. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente detrás del Alzheimer. Si tienes un familiar con esta patología, tenle mucha paciencia y apóyalo mucho con los tratamientos adecuados para que tenga una excelente calidad de vida. Así que, ¡mucho ánimo! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo personalidad perfeccionista, que está bueno. Acá abajo te dejo qué es la esquizofrenia, que está bueno. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, aplasta el círculo. ¡Chao!